Recordar que esto lo componen 4 bloques, es decir, hemos grabado 4 vídeos al respecto. Y es importante que los veáis todos para tener una idea clara del tema tratado. Ay, Alcan, aquí es donde empezamos en esta revolución, juntos avanzamos. ¿Qué motivos emocionales o fisiológicos pueden estar detrás de una conducta reactiva? Pues detrás de esta conducta están principalmente el miedo y la inseguridad. Son las principales causas que encontramos hoy detrás de la reactividad, aunque también podemos encontrar casos de frustración o de malas conductas en los perros, principalmente porque ha tenido el perro una mala educación, una educación no correcta, vamos a decir. ¿Puedes explicarnos cómo el miedo, la inseguridad, la frustración o incluso esa hiperactivación del sistema nervioso influyen? Digamos que el perro, cuando sufre esos miedos, esas inseguridades, frustraciones o demás causantes, a raíz de o a partir de ahí el perro tiene comportamientos que no son los adecuados. Digamos que esas emociones que el perro siente que no tienen aspectos positivos se ven incrementadas ante estas situaciones porque el perro no sabe qué comportamiento debe tener. Genera mayores niveles de inseguridad, mayores niveles de miedo, de frustración. Digamos que esa mala conducta por un mal aprendizaje provoca situaciones de cada vez mayor estrés, y eso al mismo tiempo se ve reforzado porque el humano, el responsable de ese perro o la responsable de ese perro no sabe cómo manejar esas situaciones. Y eso, con el paso del tiempo y al no tratarse de forma adecuada, es lo que principalmente genera esa reactividad en el perro. ¿Qué papel juega la historia del perro, su genética, experiencias tempranas, entorno, en esta aparición de conductas reactivas? La genética del perro en este caso juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ya tenemos muy claro, es más que evidente, que todo este tipo de trastornos pueden ser heredados por futuras generaciones. Y evidentemente el tener estas nuevas generaciones con estos trastornos heredados hace que se exterioricen o el perro las viva de una forma mucho más intensa. Las experiencias vividas o las no vividas son muy importantes, muy a tener en cuenta, porque estamos viendo cada vez más casos de perros que son separados en una etapa muy temprana, demasiado temprana de madre y de hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el perro de cachorro en sus primeras semanas de vida no está teniendo oportunidad de vivir esa impronta, ese primer aprendizaje, el más básico que puede tener el perro. Y eso ya le va a condicionar mucho, porque esa impronta, ese aprendizaje básico va a marcar mucho cómo el perro desarrolla a partir de ahí su vida. También tenemos que tener en cuenta que el hecho de vivir experiencias negativas, y más que el hecho de vivirlas, que en caso de que sean muy traumáticas, pues realmente pueden llegar a marcar al perro, yo creo que está el hecho de cómo manejemos los responsables de los perros esas experiencias en edades tempranas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo sé sacar o ayudar a mi perro a salir de esas situaciones con cierta naturalidad, haciendo entender al perro que eso no va a ser la tónica de su vida en la relación con el entorno o con los individuos que hay en el entorno, no tiene por qué marcarle más allá de una experiencia puntual. Sí que es cierto que tenemos muchos condicionantes, porque una forma es, uno de los grandes condicionantes es el tipo de vida que le damos a nuestros perros, digamos dentro de nuestra zona de confort, en el entorno familiar, básicamente en la forma de educarle, y tenemos otros muchos más condicionantes cuando salimos al exterior con nuestro perro. Hay muchos estímulos.
Unos pueden resultar para el perro más positivos, otros más negativos, cuando deberíamos de tener en cuenta que muchos de aquellos estímulos que el perro va a experimentar a la hora de salir al exterior deberían de ser estímulos neutros. Son parte, digamos, o componentes que están en la sociedad, como puedan ser el salir en un entorno urbano a la calle y que cruce o pasen coches, autobuses, motos, las propias personas extrañas para ese perro. Hay muchos condicionantes que el perro debería de ver con normalidad y que debería llegar un momento de que al perro no le suponga mayor atracción ni para bien ni para mal. Y os puedo poner un ejemplo. Yo hace muchos años viví en una zona muy próxima al aeropuerto de Barajas y cuando nosotros llegamos a aquella zona es verdad que nos llamaba la atención cada vez que pasaba un avión. Y nos decían, pasa un avión cada 5 minutos. Yo pensaba a veces que era cada menos incluso. Pero pasado un tiempo normalizamos esa situación. Ignorábamos, no es que ignorásemos, es que ni siquiera nos dábamos cuenta de que estaba pasando un avión. Habíamos normalizado el hecho de que había un tránsito de aviones en la zona y no nos suponía, para nosotros ya no era ningún tipo de estímulo. Pues eso es lo que deberíamos de conseguir con nuestros perros, que todo aquello que sea algo habitual en la vida del perro no tenga por qué tener una respuesta por parte del perro, sino que lo normalice. ¿Tú crees que incluso un cachorro que se le sobreestimula y se le socializa en extremo, es decir, que vaya a saludar a todos los perros, a todos los humanos, que luego eso le genera frustración cuando no puede hacerlo, puede derivar en reactividad? Sí, por supuesto que sí, porque además es algo que estamos hablando o tratando últimamente mucho en nuestras clases, la sobreestimulación, y principalmente en edades tempranas o incluso en perros que han sido adoptados ya con cierta edad pero están, digamos, adaptándose al nuevo entorno. Generamos una relación con el perro donde le sobreestimulamos a través del juego. Cada actividad o cada paso que damos con el perro lo hacemos en un estado o llevamos al perro a un estado de sobreexcitación que se convierte en hábito para el perro. Forma parte de su conducta en el día a día, cuando deberíamos de tratar las situaciones con normalidad. Incluso, como os decía, en el propio juego, cuando jugamos con nuestros perros, principalmente cuando tenemos perros que llegan al entorno familiar en edades tempranas, llegan de cachorros, tenemos esa emoción de tener al cachorrete en casa, queremos jugar mucho con él, queremos pasar mucho tiempo con él. Y no nos damos cuenta que el cachorro, el perro en general, pero en especial de cachorros, están aprendiendo mucho qué tipo de comportamiento deben de tener a través de ese juego. Y les estamos llevando a estados de excitación muy altos. Estados de excitación muy altos que ellos van a normalizar, es decir, van a trasladarlo a su comportamiento del día a día, a su comportamiento rutinario. Todo eso va a hacer que el perro, según vaya evolucionando, vaya creciendo, se vaya acercando a etapas más avanzadas, como puede ser la pubertad canina o la adolescencia, y posteriormente a su etapa adulta, ha generado una conducta en el perro en el que el perro va a entender y al no corregirle va a comprender que debe ser parte de su comportamiento. Eso le va a llevar a estados de excitación a la hora de relacionarse no solo con otros individuos de distintas especies, como puedan ser otros perros o humanos, sino que además le va a llevar ese estado de excitación, lo va a llevar al comportamiento normal en sus rutinas. Y en sus rutinas, en el exterior principalmente, va a haber muchos estímulos, como decíamos antes. ¿Qué pasa? Que ese estado de excitación y una falta de una comprensión adecuada de cómo es el entorno y de qué compone el entorno puede generar esa reactividad. Entonces estamos de acuerdo que es clave detectar antes de que el problema escale, detectar esos síntomas de reactividad. ¿Cuáles podrías decir que son señales tempranas que muchas veces los tutores pasan por alto y que ya nos están alertando de que un perro está empezando a tener dificultades
para gestionar ciertas situaciones. Sobre todo los responsables se van a dar cuenta, especialmente cuando tienen un perro en el entorno familiar, principalmente cuando es joven ese perro y llega a cierta edad, y estamos hablando de meses, ¿qué os podría decir? Cuando ya alcanzan esa adolescencia, ahí es donde vamos a ver ciertos comportamientos en el perro, que no todos son achacables a la adolescencia, ¿vale? Vamos a ver ciertos comportamientos en el perro donde el perro empieza a perder el control, a mostrar cierto comportamiento obsesivo hacia determinados estímulos, como ya habréis oído muchas veces, bien pueden ser otros perros, bien pueden ser coches, motos, bicicletas, incluso personas. Hay muchos estímulos que pueden provocar ese tipo de comportamientos en el perro, que además se van a ir, si no se trata, van a ir asentándose con el tiempo. Bien, ese sería, digamos, sobre todo aquella gente que tenga al perro en su entorno familiar desde edades tempranas. Cuidado, porque incluso podemos detectar ciertos comportamientos que nos pueden indicar reactividad, o un inicio más bien de esa reactividad, incluso siendo más joven el cachorro. Principalmente cuando ya le sacamos a la calle, como bien os decíamos, porque hay más estímulos. Lo que pasa es que normalmente esos comportamientos que podrían darnos señales de una posible futura reactividad lo achacamos en la mayoría de los casos al hecho de que el perro es muy joven todavía. Pero digamos que el perro empieza a mostrar ciertos comportamientos que podríamos considerar aversivos hacia ciertos estímulos. El hecho de rehuir de ciertos estímulos o el ladrar con insistencia a ciertos estímulos, o mostrar una actitud que en apariencia pueda llevarnos a considerar que hay agresividad en ese comportamiento. Ahora bien, cuando ya hablamos de perros de mayor edad, bien porque ya haya pasado el tiempo, porque hayamos adoptado un perro con cierta edad, tenemos que tener, para detectar esa posible reactividad, principalmente algo muy claro. El perro, ante ciertos estímulos, muestra un comportamiento obsesivo, y siempre que encuentre esos estímulos, donde además el perro va a mostrar una pérdida de autocontrol. Bien porque muestre un ladrido, sobre todo en ciertas distancias, insistente, bien porque el perro empiece a gruñir de forma habitual a esos estímulos, o bien porque pueda empezar a mostrar cierta agresividad ante esos estímulos.